que Él nos enseñe, sino que nuestro razonamiento entre en función. Entonces el Espíritu Santo no hará las cosas. Él no obrará trayéndonos a nosotros las verdades eternas. Entonces, dice Juan 17:17. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Lo notan? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Y esto me encanta porque dice, Él os guiará a toda la verdad. ¿A dónde nos va a guiar? A toda la verdad. Pero luego, ¿qué dice? Porque no hablará. ¿Quién? El Espíritu. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo el que lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Luego dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, puesto que es el Espíritu Santo quien a nosotros nos enseña, nuestro aprendizaje de ella, de la palabra, no depende tanto solamente de nuestra actitud, de nuestra inteligencia, sino de nuestra actitud, una actitud de entrega, una actitud de disposición, porque podemos tener quizás la actitud de agarrar la palabra, quizás podemos tener la actitud de sentarnos en una silla buena, una silla cómoda, o sentarnos en la mesa y tomar un cuaderno, pero tanto la actitud que tengamos como esa entrega, esa pasión, ese anhelo, ese deseo, el Espíritu Santo comenzará a obrar, y entonces al tener ese corazón dispuesto, aleluya, porque eso es lo que necesitamos, disponer el corazón, no es solo la actitud, hay que disponer con un corazón dispuesto a creer todo lo que Dios nos dice en la Biblia y obedecerlo. Ese es el punto, creerlo y obedecerlo. Es por esto que el apóstol Pablo, él dice, hermano amado, él dice que vamos a tener que aprender la Biblia de una manera tan especial, pero tan especial, que vamos a tener un deleite en ella. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los paquines de Periquita o de Tarzán o de todos esos. No sé si ustedes pasaron por esa época, pero habían unos libros, dibujos, y era bien interesante leerlos. O los muñequitos que salen o salían en los periódicos. Entonces, obedecerlo. Es por esto que Pablo dice que no vamos a aprender la Biblia por humana sabiduría, sino que queremos ser estudiantes de la Escritura, será por la obra del Espíritu Santo, enseñándonos las palabras del libro que Dios nos dio. ¿Cuál libro? La Biblia. Entonces vamos a aprender las palabras del libro que Él nos dio. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2, verso 23? 1 Corintios 2:13. Primero de Corintios 2:13. Dice la palabra, 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ven ustedes,
Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Oyeron? Acomodando, véanlo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ese acomodamiento es el que vamos a aprender. Entonces noten, es cierto que hay un mensaje general en la palabra. Es cierto que hay un mensaje básico en la Biblia que cualquier persona, que cualquier cristiano o no, puede entender si así lo lee. El nuestro es un libro, la Biblia es un libro, quizás pudiésemos decir muy difícil de entender en el sentido general. ¿Por qué? Porque hay una profundidad en las Escrituras, hay unas cosas bien profundas en la palabra que no todos van a conocer. Entonces la Biblia es tan profunda como Dios, porque Dios, Él ha escrito, y en las líneas que Él escribió, dice, nunca nosotros vamos a poder llegar a tocar fondo o al fondo del conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque este es un libro tan infinito como su autor. El Señor Jesucristo marcó y dijo, no alcanzarían todas las bibliotecas del mundo a colocar cada uno de los libros o escritos que Jesús hubiera dictado. No alcanzarían. Entonces lo resumieron en 66 libros. Quiere decir que este es un libro tan infinito como el autor, que es Dios. Si el hombre, nosotros, pudiéramos entender todo lo que hay en la Biblia, Dios entonces dejaría de ser Dios. No tendríamos necesidad. Si lo entendiéramos todo lo que es en la Biblia, dejaría de ser Dios Él. Entonces, ¿para qué Dios vea? Entonces, por esto, si ustedes quieren escudriñar las profundidades del libro que Dios nos ha dado, oigan, tenemos que acercarnos a Él con la actitud correcta, con un corazón humilde y dispuesto a aprender. 3 cosas requiero: actitud correcta, corazón humilde y estar dispuesto a aprender. Entonces usted no tiene que dejar de traer su cuaderno, su Biblia y su lápiz, si quiere aprender. Si no quiere aprender, pues es igual. El enemigo va a utilizar recursos para distraerlo o para que no aprenda. Pero lo que Dios quiere es enseñarle. Isaías 66, verso 2. Libro y bolígrafo y Biblia. Cuaderno, Biblia y bolígrafo. Actitud correcta, corazón humilde y dispuesto a aprender. ¿Qué dice Isaías 66, 2? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ve? Entonces la humildad es importante, la actitud del corazón es importante, aleluya, y la disposición a aprender. Esta buena actitud de corazón empieza con la aceptación de la Biblia. La actitud del corazón empieza con la aceptación de la Biblia como la verdadera palabra de Dios. El estudiante, cada uno de ustedes como estudiantes de la Escritura, tienen que creer que la Biblia que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios, que es el libro inspirado y preservado por Dios. ¿Ve?
Es el libro inspirado y preservado por Dios, perfecto en todo sentido. Y por lo tanto, este libro tiene la autoridad final en cada área de su vida. La Biblia tiene la autoridad en cada área de su vida. Entonces vamos a ver más sobre este asunto luego cuando nosotros analicemos algunas cosas que vamos a ver casi ya al final. El estudio tiene que ser provechoso de la palabra. Tiene que sacar el mejor provecho de esto. Por ahora solo entiéndanlo así de forma sencilla, humilde. Entiendan que es esencial, es importante que ustedes se acerquen a la Biblia con una actitud de sumisión, porque ella es la autoridad final que juzga a toda criatura. Ella los va a juzgar. Entonces, esto quiere decir que nosotros, hermano y hermana, no tenemos derecho a juzgarla a ella, porque es ella quien nos va a juzgar a nosotros, señalando supuestos errores, equivocaciones, y más bien ella nos mostrará a nosotros los errores y las equivocaciones que hay en nuestras vidas. Usted se va a dar cuenta por el estudio que cometemos unos errores increíbles. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. ¿Qué más quiere? Nos tardaríamos bastante tiempo en ir desglosando cada una de estas cosas. Por esto es que nosotros debemos de acercarnos a la Biblia como si nosotros estuviéramos entrando en la mera presencia de Dios con una actitud de humildad y sumisión total. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra. En segundo lugar, hay que acercarse a la Biblia como un niño, ¿sí? Tenemos que acercarnos a la Biblia como un niño, aleluya, siempre abierto para aprender y siempre dispuesto a ser enseñado, aleluya. ¿Qué es lo que decía el Señor? ¿Qué es lo que decía el Señor? Él decía, aleluya, ¿se acuerdan? Él manifestaba la actitud y resaltaba la actitud de un niño. Amén. El que es un sábelo todo, hay muchos y muchas en las iglesias que pareciera que lo saben todo. Saben todo de teología, pero no saben nada, y aprenderá menos. Entonces, cada uno de los que estamos aquí, acerquémonos a la Biblia, aleluya, como niños. Un niño es siempre abierto para aprender y siempre dispuesto a ser enseñado. Nosotros no lo sabemos todo. Usted no lo sabe todo. Yo estoy en el proceso de aprendizaje también. Estoy aprendiendo con esto. Entonces, así es que él dice Mateo 11:25. San Mateo, por favor, 11:25. Gracias a Dios, aquí no hay sábelo todo, ¿verdad? Todos estamos en proceso de aprendizaje.
Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, bendito Dios, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste. ¿A quiénes? A los niños. Ve, hazte como un niño, sencillo, humilde. Si no quieres aprender, bueno, hay piedras de moler, y las piedras de moler duelen. Si ustedes vean las figuras que utilizaban antes en las piedras de moler, era una gran piedra y rodaba sobre aquellos granos y las pasaba machacando. Ahorita yo tengo un mortero así de piedra y ahí le doy. Algunos creo que necesitan ese mortero, ¿sí? Yo le doy duro para quebrar las cosas. Pero el hacerse como un niño creo que es más sencillo. 1 Corintios 8:2. 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, hay muchos así, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. 1 Corintios 8:2. Vemos un ejemplo de este principio en el requisito de aprender la palabra de Dios en Lucas 23. Lucas 23, versos 6 al 9. Lucas 23, versos del 6 al 9. Este es un ejemplo de este principio. ¿Ya lo hallaron? Lucas 23, versos 6 al 9. Dice el Señor: Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. En aquellos días también estaba en Jerusalén, y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Aleluya. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Si llegamos a la Biblia con una actitud ligera, ¿sí? La Biblia. Con una actitud frívola, ¿sí? Frívola. Así como cuando ustedes ven o han visto, se acerca el esposo a la esposa: hola, mi amor. Hola. O cuando la esposa se acerca al marido: hola, viejito, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Y el viejo, frívolo, ignorante, frío, seco. Esa es una actitud fría. Hay gente que agarra la Biblia de esa manera, ligera, de una manera frívola, que solo la ve y la tira. No le da importancia, no le entiende el sentido. Pero esto solo para aprender algo nuevo o algo tal vez interesante. Jamás nosotros llegaremos a entenderla como Dios quiere si lo hacemos con esa actitud frívola, si lo hacemos con esa actitud ligera. Quizás vamos a hacer muchas preguntas como Herodes. Es que yo no entiendo la Biblia, pastor. Es que mire, es que aquí hay unas cosas que no las entiendo. Herodes,
porque ve la Biblia con una actitud frívola y tibia, ligera, sin interés, sin pasión. Entonces, van a hacer preguntas como Herodes, pero Dios nada nos va a responder. Pedimos y no responde, porque es una actitud fría, frívola. Entonces, la única diferencia entre alguien que supuestamente sabe algo de la Biblia y la diferencia entre otro que realmente la entiende es la actitud. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. La diferencia entonces entre alguien que supuestamente sabe algo de la Biblia y otro que realmente la entiende es la actitud. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ve? Hay cosas que tenemos que entenderlas por el Espíritu, discernirlas por el Espíritu. El que entiende la palabra de Dios es el que quiere aprenderla para crecer en Cristo. Oiga, el que entiende la palabra de Dios es el que quiere aprenderla para crecer en Cristo. Crecer en Cristo. Conformarse a su imagen y conocer a Dios es una relación personal. Esto es por la relación que tengas con Dios, por la relación que tengas con su palabra. Quiere decir que el hombre natural, el hombre que no conoce de Dios, el hombre sin vida, sin espíritu, hombre natural, este hombre natural como el inconverso o como el cristiano carnal, no quiere esto. Entonces, a pesar de un poco de conocimiento que podría adquirir por libros o por clases de la Biblia o por cursos que ve en YouTube, no entiende la palabra de Dios porque nunca realmente la ha aprendido. Porque no se dispone, porque no quiere, no pone la actitud. Tercer lugar, debemos acercarnos a la Biblia. Bendito Dios. Acercarnos a la Biblia en nuestros estudios pensando en las necesidades de los demás. O ya no estás pensando en ti. Ahora tienes que pensar en las necesidades de los demás, y en este sentido nosotros debemos de procurar ser como Esdras en el Antiguo Testamento, que había preparado su corazón, o sea, su actitud, en tres cosas. ¿Cuáles? Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras 7, 10. Nehemías y Esdras, ¿verdad? ¿Lo hallaron? Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Oiga, qué bonito. Había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, la ley de Jehová. Había preparado su corazón para cumplirla. Había preparado su corazón para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 3. Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley, para cumplirla y para enseñarla.
Ustedes la van a estudiar para que inquirir en la ley de Dios. Ustedes van a aprenderla para cumplir la palabra de Dios y ustedes van a aprender a enseñar la palabra de Dios. Esa es la idea de estar aquí. No es, hermano, otra más que interesarnos en el Señor para aprender de Él. Porque yo quiero gente que enseñe, ¿ve? Que comience a hacer uso de la palabra y el poder y autoridad que Dios le ha dado. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Esdras? ¿Qué hizo? Primero, debemos preparar nuestros corazones para inquirir en la ley de Jehová. Señor, este corazón es tuyo. Señor, quiero que lo limpies. Limpia mi corazón de toda basura, de toda suciedad, de toda tibieza, de toda indiferencia, de toda pereza, de toda haraganería, de toda indiferencia. Límpialo, Señor. Es prepararlo. Esto es arar la tierra, sacar las piedras, sacar las basuras y dejar la tierra suelta, ¿sí? Dejar la tierra limpia. Yo no sé si lo quieres hacer, pero yo prefería que lo hicieras, porque si no, lo vas a hacer cuando el anticristo esté dirigiendo tu vida. El anticristo te va a forzar. Él te va a hacer que lo hagas. Y te vas a humillar a los pies del anticristo si no te humillas a los pies de Cristo. Mejor hazlo hoy, con sincera devoción a Él. Tenemos que ser buenos estudiantes de la Biblia. ¿Cómo? Escudriñándolas y estudiándola. Escudriñar, leer, buscar. Estudiarla es detenerse pausadamente, escudriñando, descubriendo, por ejemplo, buscando significados de palabras, buscando textos en otros libros. Eso es estudiar. Estudiar es dedicarle un tiempo a esto. Amén. En segundo lugar, Esdras. En segundo lugar, siempre tenemos que estar dispuestos a cumplir la ley de Dios. En segundo lugar, dispuestos a cumplir la ley de Dios. Aleluya. Cumplirla. Imagínense los conductores. Ven un manual de un montón de chorro de páginas. ¿Cierto? ¿Para qué lo leen? Para ir a sacar la licencia. Esa es una ley que tienen que cumplirla. Pero ellos vieron la ley, pero no la cumplen. Se pasan los semáforos en rojo, hacen cruces indebidos a su izquierda, y respetan los límites de velocidad. Y todo eso es porque no cumplen la ley. No respetan el derecho de vía. Sobrepasan donde no tienen que sobrepasar. Maltratan al que no los dejó pasar. Eso es incumplir la ley. Y la cosa es que hay cristianos, sabemos cristianos, que incumplimos esto. Habla, Señor, dime. Habla, Jehová, dime. Habla, Señor. Dispuestos a cumplir la ley, debería ser nuestro deseo, hermano y hermana, de vivir conforme a lo que estamos aprendiendo en nuestros estudios. Conforme tú vas aprendiendo, tienes que ir, hermano, cada vez más depurando tu caminar. Pero al final de cuentas, todo lo que nosotros aprendemos se queda con nosotros, porque no lo compartimos. Entonces, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos logrado? No hemos logrado nada. Pablo dice, oiga, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 8, verso 1. 1 Corintios 8, 1. Pablo, 1 Corintios 8, 1. Gloria al Señor. Pablo dice que
el conocimiento. ¿Qué dice? Pues léanlo pues. ¿Qué dice 8.1? Fuerte, léalo fuerte. ¿Vieron? ¿Qué hace el qué? ¿Qué es lo que envanece? ¿Qué? El conocimiento envanece. ¿Y qué más dice? Si notan ustedes, él está diciendo que el conocimiento solo es vano, vacío. Lo que edifica es el amor. Entonces, el conocimiento con amor sí vale. El conocimiento con amor sí vale. Den conocimiento con amor para que valga. Hemos de estar dispuestos nosotros a enseñar lo que estamos aprendiendo a otros, porque Dios siempre nos da algo que luego nosotros lo compartamos con los demás que lo necesitan. Ok. Este primer requisito del estudio bíblico que estamos teniendo hoy debe ser provechoso de la actitud del corazón del estudiante. Si uno se acerca a la Biblia con la actitud correcta, acercarse a la Biblia con la actitud correcta. Señor, quiero estudiar la palabra. Espíritu Santo, ¿podrías dirigirme? Espíritu Santo, ¿podrías enseñarme? Espíritu Santo, ¿podrías abrirme los ojos del entendimiento? Quiero estudiar la palabra. Quiero ser por lo menos uno para el pastor Oscar. Quiero ser el primer discípulo que le ayude al pastor. Ese amén me gustó. Me gustó. Aleluya. Se te va a caer ese niño, no juegues así, por el amor del Señor. Se te va a venir y cuenta te vas a fijar. Mejor jala una silla ahí, te sientas con ellos y escucha. ¿A dónde me quedé? 8.1, ¿verdad? Entonces, hemos de estar dispuestos nosotros a enseñar lo que estamos aprendiendo a otros. Por favor, este primer principio es provechoso porque se trata de la actitud del corazón. Yo como hubiera deseado que me enseñaran así. A mí no me enseñaron así. A mí me dijeron, mire, fíjate, en Lourdes hay una obra, vaya a atenderla. Neófito, un niño, un bebé. Si uno se acerca a la Biblia con la actitud correcta, entonces Dios le enseñará su libro de maneras increíbles. Sí, Señor. Todo se trata de la actitud de uno. Todo se trata de su actitud, hermano. No de su aptitud, no, sino de su actitud, no de su la aptitud es otra cosa. Es su actitud. Y entonces el cristiano nunca debe decir, yo no puedo conocer la Biblia como él la conoce o como ella la conoce. Tú no debes decir eso. Yo no puedo conocer la Biblia como la conoce el pastor. No podrás. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo ya casi 40 años de estar leyendo la Biblia y estar hablando de ella. ¿Y tú? Entonces no puedes.
Tienes que aprender tu actitud del Señor. Él te va a enseñar. Él te va a dar el modo. Él te va a dar la palabra. Ah, este muchacho. Es el Espíritu. Él es nuestro Creador. Él es el Todopoderoso. Él es el Omnipotente. Y si Él puede hacer toda esta creación, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, entonces seguramente Él puede enseñarle a usted la Biblia. Si Él hizo toda la creación, ¿cómo no le va a enseñar la Biblia? ¿Ah? Si le enseñó al burro a hablar, ¿cómo no le va a enseñar a usted? Como hubiera sido yo querido, hubiera querido ser yo ese burro, ¿ves? Ahora soy ese burro, pero no hablo como el que utilizó en aquel día. Entonces créalo. Él hizo toda la creación, entonces Él puede enseñarle a usted. ¿Cierto? Voy a entrar al segundo requisito. Segundo requisito. Primero era la palabra. El segundo requisito. Aquí sí póngale todo el coco que pueda usted, todo el cerebro, aunque se le queme el cerebro de pensar, qué bueno que se le queme, Dios le va a dar otro nuevo. El segundo requisito es la iluminación del Espíritu Santo. ¿Cuál es? La iluminación del Espíritu Santo. El primer requisito, dijimos, es la disponibilidad del corazón para aprender. Pero el segundo requisito es la iluminación del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu Santo. Quiero que me escuche y me entienda bien. Fui a una reunión de padres de familia de Amelie y pasaron un video. Yo no entendía. Porque la persona que lo estaba grabando, y entonces las cosas que van a decir, yo queriendo aterrizar, ¿verdad? Quiero que me entiendan, por favor. El segundo requisito, la iluminación del Espíritu Santo. Oiga, hay un peligro que nosotros corremos cuando estudiamos la Biblia. Oiga lo que estoy diciendo. Hay un peligro que corremos cuando estudiamos la Biblia. Hay un peligro que nosotros debemos procurar evitar. Y es el peligro de aumentar la información. ¿Ok? ¿Cuál es? El peligro de aumentar la información en vez de andar con iluminación. ¿Entendió? ¿Capish? Un peligro que debemos procurar es el peligro de aumentar la información en vez de andar con iluminación. El peligro de aumentar la información en vez de andar con iluminación. Es como cuando muchas veces yo creo que Dios habla, creo que Dios da sueños, creo que Dios da visiones, y a veces Dios da una palabra profética. Y nosotros esa información agarramos y le aumentamos, ¿sí? Le añadimos, es que el Señor se le olvidó decir qué. Y yo le pongo el qué y el para. ¿Ya? Así te dice el Señor. Y el Señor no le está diciendo a él, le está diciéndole al pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, debe haber iluminación, no cambiar la información. Entonces, durante la primera venida de Cristo, había un grupo de hombres, los fariseos. Los fariseos tenían mucho conocimiento de la Escritura. Leían, se la aprendían. Tenían mucho conocimiento de la Escritura.
ellos tenían un conocimiento mucho más amplio que el que la mayoría hoy tiene en la iglesia. Hay muchos fariseos en las iglesias que saben Biblia y habemos muchos que no sabemos Biblia. Gracias. Y eso somos nosotros. No somos fariseos, pero sí debemos de saber la palabra. Entonces, los fariseos tenían tanto conocimiento, tenían un conocimiento tan amplio que la mayoría de los que hoy están en las iglesias. Pero Cristo los llamó ciegos. Sí. El Señor Jesucristo los llamó ciegos porque a pesar de mucha información que poseían, no tenían nada de iluminación. ¿Ven la diferencia? Usted ve un testigo de Jehová, le saca textos así, ¿ve? ¿Sí? Mormones, así, ¿ve? Entonces, Mateo 15, versos 12 al 14. Mateo 15, versos 12 al 14. San Mateo, capítulo 15, versos 12 al 14. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Se da cuenta? Muy bien. Entonces, la Biblia no es cualquier libro de texto. La Biblia no es otra novela que existe para entretenernos. La Biblia debe encender el fuego, debe de encender un fuego dentro de nosotros, porque es el libro, aleluya, que nuestro Creador nos ha escrito. Ve, que encienda en nosotros el fuego, aleluya. No debe de ser simplemente un ejercicio académico. Ay, qué triste sería eso, ¿verdad? Debe encendernos como encendió a los profetas del Antiguo Testamento, o como encendió al apóstol Pablo, que en el libro de Dios hay vida abundante. ¿Cuántos lo creen? En el libro de Dios hay vida abundante, porque es allí en donde recibimos la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Por esto, entonces, debemos depender del Espíritu Santo. ¿De quién debemos depender? ¿Del pastor? No. ¿Del hermano? No. ¿De la hermana que ora por usted? No. Debemos depender del Espíritu Santo siempre en nuestros estudios de la palabra. Primero, como vimos antes, es Él, aleluya, es Él el que nos enseña la Biblia, es Él el que nos ilumina las páginas para que podamos entender lo que Dios quiere mostrarnos. San Juan 14:26. Él es quien nos transforma con la Biblia, de adentro hacia afuera. Juan 14:26, ¿qué dice? Por favor, léalo.
el Consolador a quien el Padre enviará en mi nombre. Romanos capítulo 12, verso 2. Entonces Él es quien transforma con la Biblia nuestras vidas de adentro hacia afuera. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 3, 18. Segunda Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es el texto de Doxa. Por eso el lema es transformando el corazón de un pueblo para la gloria del Señor. Entonces quiere decir que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces habrá una transformación de gloria en gloria. Según de Corintios 4, 16. Aleluya. Da gloria al Señor usted. Bendito Dios. Espero que Dios transforme su vida por el Espíritu a través de la palabra. Según de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ya voy a terminar. Sin embargo, hermano, hermana, no se vaya al extremo en este principio, ¿ok? Porque muchos quieren decir que solo necesitan, hermano amado, del Espíritu Santo, que Él les dará todo el conocimiento de Dios sobrenaturalmente. Entienda esto, por favor, que la iluminación por el Espíritu Santo no es un sustituto del estudio diligente y metódico de la Escritura. Usted tiene que estudiar la Biblia. El Espíritu Santo le dará los remas de su palabra. Las verdades que están ocultas allí, se las revelará allí. Pero no piense usted, es que yo tengo al Espíritu Santo, yo no necesito estudiar la Biblia. Dios me dice todo lo que yo tengo que hablar. Necesita la estructura de la palabra. Amén. Por lo tanto, no sea como muchos hoy en día que quieren solamente usar la obra del Espíritu Santo como una excusa por su pereza. La Biblia dice que el que busca, hallará. Busque. Y entonces al buscar usted escudriñe la Escritura con diligencia. Escudriñe la Escritura con disciplina. Escudriñe la Escritura con propósito. ¿Ok? El perezoso que se sienta para no hacer nada, ese no tendrá nada. Ay, yo quiero que el Espíritu me traiga agua. Ahí está el pozo. Agarre el balde, tire el pozo al fondo y comience a jalarlo y ahí viene el agua. El Espíritu. Proverbios 6. Ya termino. Después de 2, Proverbios 16, Proverbios 14 y después Proverbios 2 y terminamos esta parte. Proverbios 6, versos 9 al 11. Yo veo que ya se quieren ir. Porque como no hay micrófono, sienten ustedes que se duermen. Este pastor con su dulce voz los duerme, ¿verdad? 9 al 11. Proverbios 6, 9 al 11.
Perezoso. Ey, ¿qué hablas vos? Perezoso, ¿te hablan? Perezoso, ¿te hablan? Que manda, diga. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Oyeron, perezosos? Así vendrá tu pobreza como hombre armado. Proverbios 14:4. Y después, uno más y nos vamos. 14:4. Sin bueyes, el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Yo no sé cuántos bueyes habrán acá. Órale, buey. Mexicano, ¿eh? Yo no sé cuántos bueyes tendré en este ministerio, pero entre más bueyes hayan, más pan abundará. Último proverbio, capítulo 2, versos del 1 al 9. Y con esta me despido para poder después volver con el tercero que me pido. ¿Viste? Proverbios 2, 1 al 9. ¿Cómo dice? Hijo mío. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Va. ¿Entendieron? Va. El que es diligente y escudriña las escrituras todos los días, buscando el conocimiento de Dios como uno que busca un tesoro escondido, él encontrará lo que busca. Entonces, entonces nos lleva o nos va a llevar al tercer punto del estudio, que es el tercer requisito, que es el esfuerzo para tener o para ser metódico en el ejercicio. Padre, les he dado 2 herramientas para que tus hijos comiencen, Señor, a ser sensibles a tu palabra, a ser sensibles a tu espíritu, a ser sensibles al anhelo y al deseo de poder ser parte importante en sus vidas el desarrollo de la palabra y su función en el cuerpo de Cristo para poder compartir la vida del Espíritu en cada uno. Les bendigo en el nombre de Jesús, que tú seas, oh Dios, esa lámpara que les alumbre, que tú seas la fortaleza en sus vidas para que puedan ser sostenidos en la búsqueda. Te lo ruego y te lo suplico, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén, Señor. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.